Daniel previó la inteligencia artificial hace 2500 años, y la Biblia lo prueba. Hace 2500 años, un hombre arrodillado en una celda babilónica recibió una visión tan perturbadora que el propio ángel que la reveló dijo: «Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin». Daniel no entendió todo lo que vio. No podía. Lo que sus ojos contemplaron aquella noche era demasiado grande para cualquier mente del siglo VI antes de Cristo. Pero él registró cada detalle. Y hoy, cuando usted digita una pregunta para una inteligencia artificial y ella responde en segundos, con el conocimiento acumulado de toda la humanidad, aquel sello comienza a romperse. Para entender el peso de lo que Daniel recibió, usted necesita primero entender quién era él y dónde estaba. No era un profeta caminando libremente por la tierra de Israel, rodeado por los suyos, hablando a su pueblo en su propia lengua. Daniel era un prisionero. Un adolescente arrancado de Jerusalén alrededor del año 605 a.C., durante la primera ola de deportación promovida por Nabucodonosor, el rey más poderoso que el mundo antiguo jamás había visto. El libro de Daniel, capítulo 1, versículos 3 y 4, describe el criterio de la selección. Jóvenes sin defecto, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, inteligentes. Nabucodonosor no quería esclavos comunes, quería mentes brillantes, quería la élite intelectual de una nación conquistada para absorberla, reformatearla y usarla a favor del imperio. Piense en el escenario. Un muchacho de probablemente 14 o 15 años, retirado a la fuerza de su casa, de su familia, de su templo, de su cultura, llevado en una marcha de más de 1.400 kilómetros, el equivalente a caminar de Sao Paulo hasta Salvador, solo que por el desierto, sin carretera, sin comodidad, sin garantía de llegar vivo. Y al final de esa travesía, en vez de descanso, una nueva identidad. El nombre Daniel, que significaba «Dios es mi juez», fue cambiado por Belsasar, un nombre que homenajeaba a una divinidad babilónica. Intentaron borrar su origen, intentaron reprogramar su mente. No funcionó. Daniel mantuvo su fe. Rechazó la comida del rey que violaba las leyes alimentarias de la Torá, pidió solo legumbres y agua, y en 10 días, él y sus 3 compañeros ya aparentaban mejor salud que todos los otros jóvenes que comían de la mesa real. El texto bíblico registra esto en Daniel capítulo 1, versículos 12 al 15. No era solo resistencia espiritual, era una señal. Dios estaba con aquel joven, y cada prueba que Babilonia imponía se convertía en un escaparate del poder que operaba a través de él. Pero Babilonia era otro nivel de civilización. Usted necesita dimensionar esto para entender lo que Daniel enfrentaba todos los días. El imperio babilónico en el siglo VI a.C. era el equivalente a una superpotencia tecnológica moderna. La ciudad de Babilonia tenía murallas de 25 metros de altura, algo como un edificio de 8 pisos, y tan anchas que 2 carruajes podían pasar lado a lado en la cima. Los jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, usaban un sistema de irrigación hidráulica que bombeaba agua del río Éufrates hasta terrazas elevadas a más de 20 metros de altura. Ingeniería que muchos pueblos no dominarían por siglos. La población de la ciudad sobrepasaba las 200.000 personas en una época en que la mayoría de las ciudades del mundo apenas llegaba a 5.000. Era la capital del mundo, el centro del conocimiento, la sede del poder. La Biblioteca Real de Babilonia almacenaba decenas de miles de tablillas cuneiformes, registros astronómicos, fórmulas matemáticas, tratados médicos, legislaciones comerciales. Los babilónicos ya calculaban eclipses con precisión de minutos. Ya conocían el teorema que siglos después sería atribuido a Pitágoras. Ya mapeaban constelaciones y registraban movimientos planetarios que la ciencia occidental solo confirmaría milenios más tarde. Era, en todos los sentidos posibles, el Google de la antigüedad, el repositorio máximo de conocimiento humano concentrado en un único lugar. Y fue allí,
en el corazón del imperio más avanzado de la tierra, que Dios eligió plantar a un profeta adolescente. No por accidente, por estrategia divina. La primera gran demostración vino cuando Nabucodonosor tuvo un sueño que ninguno de sus sabios, astrólogos, encantadores o caldeos consiguió interpretar. El rey estaba tan furioso que decretó la ejecución de todos los sabios de Babilonia. Todos. Daniel, que sería incluido en la sentencia de muerte, pidió tiempo y buscó a Dios en oración, y aquella noche el misterio le fue revelado en una visión. Daniel capítulo 2, versículo 19. Lo que él vio cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Una estatua, enorme, resplandeciente, terrible. La cabeza era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies eran la parte más extraña, una mezcla de hierro y barro, dos materiales que no se funden, que no se unen naturalmente, que coexisten sin nunca integrarse de verdad. Daniel explicó cada parte. La cabeza de oro era Babilonia. La plata representaba el imperio que vendría después, el Medo-Persa. El bronce era la Grecia de Alejandro, el hierro, Roma, y los pies de hierro y barro, el último estadio de los reinos humanos antes de la intervención final de Dios. Guarde esa imagen de los pies, hierro mezclado con barro, fuerza mezclada con fragilidad, tecnología mezclada con humanidad. Vamos a volver a ella. Daniel interpretó sueños, sobrevivió a un foso de leones, sirvió a reyes que se alternaban en el trono, vio imperios naciendo y muriendo, y en cada momento su conexión con Dios permaneció intacta. Pero fue al final de su vida que las visiones más impactantes vinieron, y fue en el capítulo 12 de su libro que la frase más relevante para nuestro tiempo fue registrada. Daniel capítulo 12, versículo 4. Tú, pero Daniel, cierra estas palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de una parte a otra, y el conocimiento se multiplicará. Lea de nuevo, despacio. Muchos correrán de una parte a otra, y el conocimiento se multiplicará. Esta frase fue escrita hace aproximadamente 2500 años, en una época en que un mensaje tardaba semanas en cruzar una frontera, en una era en que el conocimiento total de la humanidad cabía en algunos rollos de pergamino guardados en bibliotecas que podían contarse con los dedos. Y Daniel recibió la información de que llegaría un tiempo en que las personas se moverían velozmente por todas partes, y que el conocimiento, el saber humano acumulado, no solo crecería, sino que se multiplicaría. La palabra hebrea usada para multiplicar en este versículo es rabá. No significa simplemente aumentar, significa multiplicar en cantidad abundante, crecer exponencialmente, desbordar. Es la misma palabra usada en Génesis cuando Dios dice, fructificad y multiplicaos. No es un crecimiento lineal, es una explosión. Y ahora mire lo que sucedió. Durante miles de años, el conocimiento humano creció de forma casi imperceptible. Desde el inicio de la civilización hasta el año 1500 después de Cristo, un período de más de 5000 años, el volumen total de conocimiento acumulado por la humanidad apenas se duplicó. 5 milenios para duplicar. Piense en la lentitud de eso. Generaciones enteras nacían, vivían y morían sin presenciar ningún cambio significativo en la cantidad de saber disponible. El mundo de un abuelo era prácticamente idéntico al mundo del nieto. Los mismos instrumentos, las mismas técnicas, las mismas limitaciones. Ahí vino la imprenta de Gutenberg, alrededor de 1440, y algo comenzó a cambiar. El conocimiento, que antes dependía de monjes copistas que tardaban meses en reproducir un solo libro a mano, pasó a ser replicable. En 50 años, más de 20 millones de volúmenes fueron impresos en Europa. Por primera vez en la historia, el saber ya no estaba encerrado en monasterios y palacios. Comenzó a extenderse, pero aún era lento. Del año 1500 hasta 1900, el conocimiento humano se duplicó nuevamente, esta vez en 400 años, no en 5000.
Una aceleración perceptible, pero aún manejable. Un ser humano nacido en 1800 aún conseguía, con esfuerzo, seguir los principales avances de su tiempo. Los cambios ocurrían dentro de una velocidad que la mente humana podía absorber. Entonces llegó el siglo XX. El conocimiento se duplicó de nuevo entre 1900 y 1950. 50 años. Después se duplicó entre 1950 y 1975. 25 años. Y continuó acelerando. Al inicio del siglo XXI, se estimaba que el conocimiento humano se duplicaba cada 13 meses. Y la proyección, hecha por IBM y confirmada por institutos de investigación alrededor del mundo, era de que, con el avance de la inteligencia artificial y del Internet de las cosas, el conocimiento humano pasaría a duplicarse cada 12 horas. 12 horas. Relea esto. Lo que la humanidad tardó 5000 años en duplicar por primera vez, ahora se duplica en medio día. Y Daniel, hace 2 milenios y medio, recibió exactamente esa información. El conocimiento se multiplicará. Rabá, explosión, desbordamiento. Exactamente lo que estamos viviendo. Mas la profecía no se detuvo en el conocimiento. Habló también de movimiento. Muchos correrán de una parte a otra. La palabra hebrea para correrán es shut, que conlleva la idea de moverse rápidamente, ir y venir con intensidad, recorrer distancias. Durante casi toda la historia humana, la velocidad máxima de desplazamiento era la de un caballo, algo en torno a 60 kilómetros por hora en galope corto. Por milenios, ese fue el límite. No importaba si usted era faraón, emperador o campesino. Nadie se movía más rápido que eso. Hoy un avión comercial cruza el Atlántico a 900 kilómetros por hora. Un tren bala japonés pasa de los 300. Informaciones viajan a 300.000 kilómetros por segundo a través de cables de fibra óptica. Y más de 4.000 millones de personas cargan en el bolsillo un dispositivo que se conecta instantáneamente a cualquier punto del planeta. Correrán de una parte a otra. Esta frase, escrita en una era de camellos y carruajes, describe con precisión aterradora el mundo en que usted vive ahora. Y es aquí donde la inteligencia artificial entra. Si el aumento del conocimiento es la profecía cumpliéndose, la inteligencia artificial es el mecanismo que potencia ese cumplimiento en una escala que ni los futuristas más audaces previeron. Porque la IA no es solo una herramienta más. Es la primera creación humana capaz de generar conocimiento nuevo de forma autónoma. Todas las invenciones anteriores, la imprenta, el telégrafo, la computadora, el Internet, fueron amplificadores. Ayudaban a distribuir, organizar y acceder al conocimiento humano. Pero quien generaba el conocimiento aún era el ser humano. La mente humana continuaba siendo la fuente. Con la inteligencia artificial eso cambió. En 2020, un sistema de IA llamado AlphaFold, desarrollado por DeepMind, resolvió en meses un problema que la biología intentaba descifrar hace 50 años. La predicción de la estructura tridimensional.